Estamos estudiando el libro de Daniel. Y estamos estudiando ese libro de Daniel. Y lo interesante de estudiar el libro de Daniel es que tiene enseñanzas diarias y prácticas para cada uno de nosotros. Estuvimos estudiando el capítulo 4. ¿Y recuerdan de un rey en el libro de Daniel llamado Nabucodonosor? ¿Se recuerdan Nabucodonosor? ¿Sí se recuerdan? Ok, se murió. O sea que no vamos más con este rey. No está más con nosotros. Pero, ¿qué pasa entonces en el reinado? En el reinado de Babilonia, para el que recién llegó, estamos hablando del libro de Daniel, estaban dominados completamente por los babilónicos, el pueblo de Israel, 25% del pueblo fue llevado. Y en ese momento hubo un rey que dominó y logró completamente grandes triunfos, siendo el hombre más poderoso del mundo, pero muere después de 43 años de reinado. Entre 43 a 45 años de reinado. Dice que después vino uno de sus hijos a reinar, pero reinó con locura y lo asesinaron. Dice que después vino otro y también lo desaparecieron del mapa. Dice que después vino uno que era menor de edad y lo quitaron. Y después llega un rey, y ese rey se llama Nabonidus. Y el rey Nabonidus empieza a gobernar, pero dice que gobernó por muy poquito y se fue. Y se fue para Arabia. Y algunos creen que este rey en Arabia estaba peleando, estaba guerreando, estaba dirigiendo sus gobiernos. Y de pronto queda un rey, que era el hijo de este hombre, y el rey se llama Belsasar. Repita conmigo Belsasar, porque vamos a hablar mucho de él. Belsasar. Y ese es el rey que queda liderando completamente a Babilonia, mientras su padre, el rey principal, estaba en lucha. Ahora, ¿cuál es la historia hoy? La historia hoy es que Belsasar está en el trono, capítulo 5 del libro de Daniel. Y estando en el trono, pasan cosas interesantes. Belsasar tenía unas características. Era un hijo que había nacido en la realeza, lo había tenido completamente todo. Era amoroso de la fiesta y la parranda. ¿Hay alguno aquí que tenga esa característica? Amoroso de la fiesta y la parranda. Era un vida buena, y lo único que le gustaba era la vida fácil, la vida agradable, solamente bueno, solo alegría, solo licor, solo fiesta. Inmediatamente convirtió su gobierno en eso. Era la mayor característica del gobierno de Belsasar. El capítulo 5 empieza de una manera interesante. Y yo quiero que abra su Biblia en el capítulo 5, porque dice así la historia. La historia de hoy es una historia maravillosa. Tiene de todo. Por eso esté muy alerta y amárrese el cinturón ahí, porque vamos a aprender mucho el día de hoy. Aquí dice: el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos. ¿Qué hizo el rey Belsasar? Hace una parranda gigante. ¿A cuántos invita? A 1000. Entre ellos estaban príncipes, gobernantes, entre ellos estaban cualquier cantidad de personas que estaban liderando completamente el gobierno. Ahora, ¿qué pasaba en ese momento en Babilonia? Es interesante que él estaba de fiesta mientras la ciudad estaba siendo sitiada. Ahora, Babilonia era la ciudad más fuerte en ese momento en el mundo. Sus mecanismos de defensa eran grandiosos. Y yo tengo una foto aquí de Babilonia, y yo quiero que la mire usted, porque mire, esta es la ciudad de Babilonia. Estaba construida exactamente donde hoy es Irak, y ahí estaba, y ahí pasa el río Éufrates. Y lo interesante de uno de los brazos del río Éufrates está pasando por la ciudad, es que la ciudad tenía unas murallas gigantes, y era casi imposible que alguien pudiera tomar
esa ciudad, la más poderosa en ese momento histórico del año 560 por ahí antes de Cristo. Y yo quiero que usted mire el río, porque al final vamos a estar hablando de ese río. Quiero que usted mire las murallas, mire lo desierto que era, pero a pesar de eso había agua ahí, y ahí vivía el rey Belsasar. ¿Están conmigo? ¿Están poniendo cuidado? ¡Wow! El rey Belsasar. Y el rey estaba de fiesta, parranda. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? La ciudad está situada. Está situada por dos reyes que se habían unido. Uno era el gran Ciro, ni más ni menos, y el otro era Darío. Ciro era el rey de Persia y Darío era el rey de Medas. Y se habían unido los dos a ver si podían vencer el imperio babilónico. Y aquí viene algo, porque todo está divertido, todo está bien, y de pronto Belsasar comete el error de su vida. Ese error que le va a costar todo. Y está en el versículo 2, y léalo conmigo. Mientras bebía, Belsasar mandó que trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén, para que también bebieran sus nobles junto con sus esposas y concubinas. ¿Cuál fue el error? Usted va a decir, mandó a traer la vajilla, no le veo ningún problema. Pues no era la vajilla. Cuando el rey Nabucodonosor tomó a Judá, fue al templo, saqueó el templo y se trajo los utensilios del templo. Y esos utensilios del templo habían estado guardados por cualquier cantidad de años allí. Con mucho respeto habían estado guardados allí. Pero de pronto a este dice, la fiesta está tan buena que qué tal si nosotros tomamos y brindamos a los dioses nuestros con los utensilios del templo del Dios de Israel. Y ese fue el gran error, porque lo que estaba haciendo aquí era un sacrilegio. Lo que estaba pasando en este momento era que estaba jugando con lo que era importante para Dios, con lo que se hacían los rituales en el Antiguo Testamento para estar más cerca a Dios. Se estaba jugando con la creencia del pueblo de Israel, mejor dicho, estaba jugando con el Dios de Israel. Y pasa algo aquí que cambia completamente la historia. Vaya conmigo al versículo 3 y mire lo que dice. Entonces le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Versículo 4, y bebían vino y alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. ¿Qué estaba haciendo aquí? Estaba combinando las cosas del Dios de Israel con las cosas de los dioses de Babilonia, y estaba generando una mezcla, y la mezcla estaba toda referente al placer. Toda estaba enfocada referente al placer. Y de pronto pasa lo que nadie imaginaba que podía pasar. ¿Están todos atentos? Veo que me están mirando. Es que lo que viene es de película. Es que lo que viene es algo impresionante. Y mire lo que viene. Versículo 5. Aquí viene el cambio de la fiesta. Hay cambio de ambiente. En ese momento, en la sala del palacio, apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared, mientras el rey observaba la mano que escribía. Apareció una mano. Dice que se veía como una especie de mano que empezó a escribir unas palabras en la pared que estaba allí. Y dice que el rey, a pesar de su borrachera, a pesar de la rasca que tenía, a pesar de su nivel donde estaba,
dice que se empezó a quedar pálido y empezó a quedar asustado por lo que estaba pasando allí. Versículo 6 nos narra más. En ese momento, en la sala del palacio, apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared, mientras el rey observaba la mano que escribía. El rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Aquí le cambió la risa y la fiesta en susto. Y dice que se puso blanco. Y dice que todo el mundo se quedó callado. Y el ambiente era de un temor impresionante, porque había pasado algo sobrenatural. Era que había aparecido la mano del Señor para escribir algo. Déjame hablarte un poquito de la mano del Señor. Cuando tú estudias la Escritura, te vas a dar cuenta que la mano del Señor aparece en todo momento. Dice en el libro de los Hechos que la mano del Señor llevaba a su iglesia constantemente y le daba gracia y favor. Dice que la mano del Señor estaba con él. Cuando estudias el libro de los Salmos, te das cuenta que el rey David y los salmistas decían: Señor, que tu mano esté conmigo. Y tu mano significaba la presencia, pero la mano del Señor también en este momento significaba una acusación, porque había una escritura en la pared. Pasa un problema con la escritura. Nadie sabía qué decía esa escritura. No podían entender lo que estaba allí. Todo el mundo estaba en silencio, todo el mundo estaba callado, todo el mundo estaba nervioso. Al rey le temblaban las piernas. Y de pronto entra a la sala la mamá del rey. O sea, ¿la esposa de quién? O sea, la esposa de... No. Nabucodonosor ya no está. ¿Ah? De Nabonidius. Les faltó ese nombre. Ok, bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? De pronto entra la esposa. Y mire lo que pasa aquí, porque esto es, había mucho alboroto, había mucho susto, había mucha preocupación. Y vaya al versículo 10 del libro del capítulo 5 del libro de Daniel. Dice: al oír el alboroto que hacía el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: que viva su majestad por siempre, y no se alarmen ni se ponga pálido. En su reino, versículo 11, hay un hombre en quien reposa el espíritu de los dioses santos. En tiempo de su padre se descubrió que tenía percepción, inteligencia, sabiduría, semejante a la de los dioses. Su padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Ahora usted va a decir: pero usted nos dijo que este no era hijo sino nieto. Este era nieto de Nabucodonosor. Sí, ese concepto padre en el hebreo y en el arameo no existía otra palabra diferente para referirse a los pasados. Entonces se conocía como padre. Pero entra esta mujer, y esta mujer trae una referencia. La referencia es que allí en Babilonia había un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que temía al Señor, un hombre que podía resolver la situación, un hombre que tenía mucha reputación. Su nombre era Daniel. Y dice rápidamente que cuando ella mencionó eso, llamaron a Daniel. Pero lo que me encanta es que dice: y el espíritu de los dioses estaba sobre Daniel. Sabían que era una persona diferente. De pronto traen a Daniel y está allí. Y el rey, con toda su poder, empieza a hablarle a Daniel y le dice: me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses.
y que posees iluminación, inteligencia y una sabiduría extraordinaria. Eso me han contado. Quiere decir, lo puso a otro nivel, ¿no? Le empezó a dar, decimos en mi país, cepillo, ¿no? Le estaba dando como, le estaba elevando, le estaba dándole sus cositas por ahí. Quiero ir hasta el 25, porque Daniel empieza a resolver este problema que había ahí. Y dice, lo que allí aparece es estas palabras. Y aquí está: Mené, Mené, Tekel, Parsin. ¿Quiere leerla conmigo? Léalo 1, 2 y 3. Mené. Ya saben hablar arameo. Esas palabras están en arameo en la escritura hoy. Recuerde que se utilizaron 3 lenguas o 3 idiomas para escribir la Biblia: hebreo, arameo y griego. Y parte del libro de Daniel está en arameo. Y esas palabras estaban allí: Mené, Mené, Tekel, Parsin. Y ahí estaban esas palabras. Y yo creo que él lo leyó y todo el mundo dijo, pero ¿qué significa eso? Mené tiene que ver con numeración, tiene que ver con tiempo. Mené, Mené. Tekel tiene que ver, o Tekel tiene que ver con peso. Y Parsin tiene que ver con división. Entonces, inmediatamente él empieza a aclararles lo que está ahí. Y dice lo siguiente en el versículo 27. Tekel ha sido puesto en la balanza y no pasa lo que debería, y no pesa lo que debería pesar. Versículo 26. Pero venga que me salté el versículo 26. Pues bien, esto es lo que significa esas palabras. Mene, Dios ha contado los días de su reino y les ha puesto un límite. Ese era Mene. ¿Recuerda que era Mene, Mene? Ok, aquí está diciéndose Mene, Mene, quiere decir numérico, le puso un límite. Acá hay una lección muy grande. Llega el momento donde el Señor dice, ok, ya te di todas las oportunidades, ya te di tu tiempo y tu tiempo se fue. ¿Sabe que es una lección muy grande para usted y para mí? Darnos cuenta que el tiempo pasa y el Señor está esperando que nosotros seamos administradores de ese tiempo. Él está esperando eso. Mené, Mené. Tekel, ¿qué significa? Ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Quiere decir, lo puso ahí en la balanza y como que no cumple con lo que yo necesito. Tenga mucho cuidado que el Señor muchas veces nos está pesando, no por cuánto comemos, sino por cuánto impactamos realmente con Cristo. A veces el Señor tiene cosas especiales guardadas para nosotros que no saldrán porque todavía no estamos con el peso ideal en nuestra vida espiritual para poder caminar con Él. Y decimos que es que el Señor se olvidó de mí. No, mentiras, es que no estoy listo para recibir lo que el Señor tiene completamente para mí. Y después le dice, partís, su reino se ha dividido y entregado a medos y persas. Viene de Perez. Su reino se ha dividido y entregado a medos y persas. Inmediatamente él dijo eso. Mire lo que hizo el rey. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de color púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. ¿Por qué tercero y no segundo? Porque el primero estaba en guerra en Arabia. El segundo estaba reinando y era él. Entonces lo estaba poniendo de tercero a Daniel. Ahora, ¿qué pasó? Lo que le estaba diciendo es, tu tiempo se acabó y ya pasó
completamente todo. Déjenme decirles algo, mis hermanos. Va a llegar el momento en que nuestro tiempo se va a terminar. Porque esta vida que tenemos acá es temporal. Y cuando nuestro tiempo pase, ya no habrá absolutamente nada que hacer. Eso le pasó a Belsasar. Porque esa misma noche dice que fue Belsasar, rey de los babilónicos, completamente asesinado. Y el rey Darío se apoderó del reino cuando tenía 62 años. La pregunta sería, ¿y por dónde entraron si la ciudad estaba completamente amurallada? ¿Sabe por dónde entraron? Como no tenían por dónde entrar, escuche esto para que se la aprenda. ¿Por dónde entraron? El rey Ciro mandó a poner una barricada de piedra, y con esa barricada de piedra le dio una vuelta diferente al río. Las aguas del río se bajaron y por el mismo río entraron completamente los soldados. Y dice que no hubo derramamiento de sangre en la toma de Babilonia. Aquí termina la historia de Belsasar. Un capitulito, una fiesta, un susto, una verdad, un tiempo final. ¿Qué aprendemos de esa historia hoy? Yo me podría quedar pensando qué puedo sacar de Belsasar, pero seguro que no voy a poder encontrar muchas cosas, sino cosas negativas. Pero puedo encontrar muchas cosas en Daniel. Y los próximos minutos vamos a hablar qué encontramos de Daniel en esta historia. Encontramos que era un hombre de sabiduría. Por eso la Escritura nos va a dar 4 características de un hombre y una mujer sabia. ¿Cómo yo poder enfrentar la situación que tengo ahora con sabiduría? ¿Cómo poder actuar de la mejor manera para que mi tiempo no se termine y mi vida haya sido en vano? ¿Cómo poderlo hacer? Y caminando en la Escritura vamos a darnos cuenta de algo. Número 1, características de una persona sabia. No vacilaba en sus convicciones. Y todo el tiempo en el libro de Daniel hemos hablado de que lo que más, o la característica más grande de él, era que tenía unas convicciones completamente firmes. Cuando vas a Daniel, capítulo 1, te das cuenta de que él no quiso contaminarse con nada. Él no quiso adorar a otros dioses. Él se mantuvo con su fe firme. ¿Y por qué pasó esto? Porque Daniel tenía convicciones completamente claras. ¿Quieres vivir con sabiduría? El libro de Proverbios, el capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es importante entender que yo solamente podré ser realmente sabio cuando le temo al Señor. Cuando le temo al Señor, ¿qué significa? Cuando respeto, cuando conozco su grandeza, cuando conozco que todo viene completamente de Él, cuando sé que Él es mi fuente, cuando le doy valor a la palabra de Dios. En ese momento, cuando yo vengo y digo, ¿qué dice la palabra para cómo estoy viviendo? Cuando yo tengo la capacidad de decir, ¿qué dice la palabra para cómo estoy viviendo? Y aplicarla en mi vida, estoy reconociendo que Él es el Rey. Quiere decir, no me mando. Quiere decir, no negocio con lo de afuera. Quiere decir, tengo convicciones que son completamente claras. Daniel, capítulo 5, en el versículo 17, cuando el rey le ofrece a Daniel, si tú me adivinas esto, que mis hechiceros y adivinos no han podido, yo te daré esto y te daré esto. ¿Y sabe qué le contesta a Daniel? Daniel era una persona que no se dejó comprar ni por la fama, ni por el poder, ni por el prestigio. Mire lo que le contesta de una manera tan rotunda. Le dice: usted puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro. Respondió Daniel
al rey: yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. ¿Sabe qué estaba diciendo? Yo no me dejo comprar por lo que usted me va a dar. Yo no hago mi trabajo por lo que usted me va a dar. No me interesa el prestigio. Yo soy quien soy. No me interesa la cadena de oro y el vestido que me va a poner. Yo lo voy a hacer, me lo dé o no me lo dé. Cuando leemos en la parte final, dice que a Daniel lo vistieron como el tercer hombre del reino, pero él fue el tercer hombre del reino por pocas horas, porque la ciudad fue tomada esa misma noche. O sea, no es que no lo recibió. Lo que estaba diciendo es: no vivo por lo que me dé la gente, por lo que diga la gente. Vive por lo que Él es. Mis queridos hermanos, vivamos porque somos hijos del Señor. No nos dejemos llevar por todo lo que nos ofrece el mundo cuando tenemos un Dios tan poderoso. Número dos, se esfuerza en su preparación. Cuando tú ves la vida de Daniel, ¿por qué fue tan sabio? Fue un joven que desde el principio, cuando era joven, se estaba preparando. Cuando tú vas a Daniel capítulo 1 versículo 4, nos muestran cuáles eran las características de Daniel. Porque Nabucodonosor dijo: ok, van y buscan esta clase de personas. Y entre ellas tomaron a Daniel. Mire lo que dice: debían ser jóvenes opuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilónicos. Ahí me encanta la parte donde dice que tuvieran aptitud para aprender. Y aquí viene la segunda persona, o la segunda característica de la persona sabia. Es la persona que quiere aprender, que quiere conocer más la Escritura. Te quiero decir algo: no basta solo con venir a escuchar el mensaje el domingo. No, tengo que ir a la palabra, tengo que crecer en ella. Te quiero decir algo más, y perdóname por meterme en tu profesión o tu trabajo. No es suficiente con lo que sabes en tu trabajo. Prepárate más. Cuando tú ves las características de Daniel, se preparó. Mire, se preparó en la cultura babilónica, aprendió las cosas de la cultura babilónica, podía dar información, era una persona confiable. Las características de una persona sabia es que tiene una actitud de aprendizaje. En cada época de nuestra vida hay algo nuevo que podemos aprender. Por eso, prepárate. No desperdicies el tiempo y deja que el Señor te vaya llevando a otro nivel. Él se encargará de abrir las puertas para nosotros. Pero preparémonos primero en la Escritura y preparémonos en las diferentes cosas que hagamos, para que nuestra vida, en cada cosa que haga, honre completamente al Señor. Una característica de una persona sabia: se esfuerza en su preparación. Quiere decir, no solo vacila en sus convicciones, sino que se esfuerza en su preparación. Pero hay un tercer elemento: recuerda y hace memoria de las lecciones aprendidas en el pasado. Y usted dice: ¿cómo así? Algo que Daniel constantemente mencionó a Belsasar y a Nabucodonosor fue: miren lo que les ha pasado por no confiar en el Señor. Y cuando él llega ante la presencia del rey, de este rey joven, de este rey nuevo, miren lo que dice: su majestad, el Dios Altísimo, dio al rey Nabucodonosor, su padre, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaba de miedo todos los pueblos, naciones, gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba a matar. A quien él quería perdonar, lo perdonaba. A quien él quería promover, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante, por causa del orgullo, se le arrebató el trono real
y se le despojó de su gloria. ¿Sabe qué estaba haciendo? Estaba diciendo, no te olvides por qué cayó tu abuelo. No te olvides cuáles fueron los errores del pasado. Mis queridos hermanos, no olvidemos los errores del pasado. Porque si olvidamos los errores del pasado, podemos repetir nuevamente esa historia. Fácilmente podemos volver a repetirlos. A la entrada de uno de los centros de prisión y centros de concentración en Europa, hay un texto muy grande que dice: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Cuando yo no recuerdo que la regué, que fallé, cuando yo se me olvida porque el Señor me dio una nueva oportunidad, que cometí un error, voy a volver a repetir el mismo error. El mismo error. Y aquí está el número 4. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Una persona sabia no olvida sus convicciones, no vacila con sus convicciones, se esfuerza en su preparación, recuerda las lecciones del pasado, y el Espíritu de Dios está sobre él. Y mire lo que dice en el versículo 11. Cuando estaban en ese susto, dice la reina: en su reino hay un hombre en el que reposa el Espíritu de los dioses santos. ¿Quién era ese? Daniel. ¿Lo conocían como quién? Como un hombre con el Espíritu de Dios. De pronto ellos no entendían cuál Dios, pero lo conocían diferente. ¿Y por qué era la diferencia? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Te tengo una pregunta para ti. ¿Está la llenura del Espíritu Santo en tu vida? Si el Espíritu Santo no está en mí, no la hago. Si no estoy lleno del Espíritu Santo, no lo hago. Hay algo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo entra en mi corazón, Él me sella a mí. Y cuando yo tengo el Espíritu Santo en mí, yo tengo que permitir que ese Espíritu Santo crezca, inunde mi vida. Y si no permito eso, entonces voy a actuar completamente en mi propia fuerza. Voy a actuar en mi propia fuerza. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando hay llenura del Espíritu Santo, Él renueva la vida del creyente. Pasa algo en mi vida. Hay convicción de pecado. Me doy cuenta que la regué. ¿Quieres saber si no tienes el Espíritu Santo? Míreme aquí un momentico, míreme todos. ¿Quieres saber si no tiene el Espíritu Santo? Usted está pecando y ya ni le importa, ya ni le duele. La primera vez se asustó, pero ya se le volvió normal. Cuando se le vuelve normal, es que usted tiene completamente oprimido el Espíritu Santo. Completamente oprimido. Pero cuando yo lo tengo en mi corazón, el Espíritu Santo me convence del pecado y empiezo a dar un fruto. Y se empieza a crear una relación íntima con el Dios del universo. Así fuerte. Y hay una guía y dirección de Él. Cuando los discípulos se iban a quedar solos, estaban muy nerviosos. Y el Señor Jesucristo le dijo: no se preocupe, que yo le voy a dejar un consolador. Y ese consolador era ¿quién? El Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 14:26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escuche esto: un creyente lleno del Espíritu Santo recibe revelación divina que guía su vida. Necesitas saber cuál es tu siguiente paso. Necesitas sabiduría para ti. El libro de Santiago dice: si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará.
Pero para que eso pase, yo tengo que permitir que mi vida esté bien. Más adelante, Belsasar le dice: me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses. Daniel era una persona sabia, pero era una persona diferente. ¿Sabes que tú y yo, el día de hoy, estamos mandados a ser una persona diferente? Posiblemente cuando tú sales por esas puertas, tú vas a ser el único que tiene el Espíritu de Dios en esa reunión. Hablaba con mi hijo esta semana y me decía: papi, en el equipo en que estoy somos 21 y yo soy el único que soy cristiano. Yo estaba tratando de mirar y preguntándole a uno y al otro y tanteándolo a ver si había alguien más. Y me dijo: por ahora yo soy el único que soy cristiano. Aunque me dijo que hoy iba a poder ir a la iglesia por primera vez. Y me dijo que de pronto un amigo lo iba a acompañar. Y yo por dentro decía: van a ser 2 en muy poquito tiempo, para fortalecerse los 2, para acompañarse los 2, para estar juntos los 2. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque cuando tú estás aquí, es que el espíritu que está en mi hermano que está aquí también está en mí. Y el espíritu que está en el del lado está ahí contigo. Y el Espíritu Santo empieza a moverse en esta casa. Y su presencia empieza a inundar completamente nuestra vida. Pero yo tengo que ser honesto. Y tengo que decirle al Señor que yo necesito de su presencia. Que yo necesito de su presencia. Que si no tengo su presencia en mi vida va a estar completamente mal. Hay algo que te presiona, hay algo que te desgasta. Estás sin saber cuál es tu siguiente paso. Es que la vida no es para caminarla sola. Primero que todo, cuando tú recibes a Jesús, toda su sabiduría a través del Espíritu Santo está en ti. ¿Qué tal si activamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Si hay alguien que esté por tomar una decisión en su vida, que esté luchando hoy, qué bueno que viniste. Porque Daniel nos enseña cómo dar pasos de sabiduría. Ante todo, todos miraban que el Espíritu Santo estaba sobre él. Él no tomó sus decisiones por los regalos que le iban a dar, ni tomó sus decisiones por donde estaba. Él no interpretó esas palabras donde la mano del Señor apareció solo porque le iban a dar algo. Él solamente la interpretó porque el Espíritu Santo estaba con él. Y el Espíritu Santo te lleva al momento correcto, en el momento perfecto, en el lugar perfecto. Eso lo hace el Espíritu Santo. Te consuela, te guía. Y estaba sobre Daniel. Aquí está la buena noticia. Puede estar sobre ti, y sobre ti, y sobre ti. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.